Bai, arratsaldeon eta ongi etorriak hona etorri zaten guztioi. Oraingo honetan eta Juan de Lizarazuko gela honetan daukagun artista bat aurkeztera etorri gea, lujo bat guretzako, eta lujo handigoa, hemen daukagun artista hau Urretxukoa dalako, Mundo Mejorrekoa, hain zuzen ere, Victor Goikoetxea da. 1975 jaio zen. Eta Mundo Mejorren bizi izan zen gaztetatik Hernan irakuntzan arte, bali managoker. Eta, bueno, hasiera batean, pintura brotxa gorda edo deitzen den hortan, hasi baldin bazan lanean, berak amets bat zeukan eta amets hori egikaritzeko egun baten esan zon. Banoa, ikasi egin behar dut, formatu egin behar dut, eta, bueno, apuntatuta ditut formakuntzan ibilidan leku guztietan, Paris, Bretaña, Londres, Italia, Málaga, Barcelona, Madrid, Europa guztian ibili da formakuntzan, eta esposizionetan ikusiko duzuen moduan, berak egiten dituen edo eramaten duen teknika deitzen da realismo figuratibo. Berak esplikatu do igual hobeto zer dan realismo figuratibo, baina hemen ikusten dien pintura guztietan ere, nabari daiteke zein dan bere estiloa. Esan, hemen daukagun esposaketa hau urriako 24 arte egongo dala martxan, eta aprobetxatu egin behar dela hemen daukagun lujo hau ikusteko, ez? Esan ere, segurunik eta jende askok ezagutzen duen obra bat, berea dala, Urretxuar batena dala, eta Miramart obra deitzen dena da. Hemen daukagu plano bat edo maketa bat, eta danok argi ukitzeko non dagoen Miramart bere obra hau, eta nik uste famatu egingo dana, ez, leku guztietan da, Ondarretako plaiatik, Kontxako plaiara doan tunel peatonalean egindan pintura oso politxenik ikusteko aukera izan dut, eta benetan ikusgarria da tunel simple bat zanatik orain bertatik pasatzea. Bueno, como decía, hoy tenemos la inauguración de la exposición de una obra que yo creo que es un lujo para Urretxu. Es un lujo para Urretxu por la calidad de la obra que tenemos aquí a la vista y por la calidad de la obra en general del artista. Y además porque el artista es de Urretxu, es de Mundo Mejor, y como no, pues a la gente de Urretxu intentamos, ¿no?, que pueda exponer también su obra en casa, y para nosotros es un honor y un lujo pues poder tener aquí su obra y bueno, pues que también nos pueda explicar un poco cómo ha llegado a este mundo. Antes nos contaba pues cómo decidió seguir su sueño y que un día rompió de ser un pintor, digamos, de brocha gorda normal, y que decidió seguir su sueño, formarse en un montón de países de Europa, y que al final, pues bueno, podemos ver el fruto de ese trabajo de formación, ¿no?, en esta pequeña exposición que nos pone aquí, pero que yo creo que sí da un poco el valor de todo lo que es su trabajo en su trayectoria. Realismo figurativo es la técnica que utiliza, y bueno, pues yo creo que no se puede desaprovechar la oportunidad de pasar por el Juan de Lizarazu hasta el 24 de octubre. Así que ya sabéis, está aquí esta exposición que yo creo que es fantástica. Para terminar, decir que yo creo que igual nos puede explicar también un poco, probablemente muchos hemos pasado por ese túnel entre la playa de Ondarreta y la playa de la Concha, un túnel peatonal que de ser un simple túnel ha pasado a ser un túnel que es una obra espectacular y que es Victor Goikoetxea, un urretxuarra, el que lo ha llevado adelante. Entonces yo creo que nadie mejor que él para explicarnos cómo se llega a pintar ese túnel y el resto de obras que podemos ver aquí. Bueno, Arratsaldeon, primero gracias por venir, acompañarme en esta inauguración. Y bueno, pues qué deciros de volver al pueblo, ¿no?, después de tantos años, que yo no he estado muy ligado al pueblo, pero siempre con la cuadrilla y demás, una pequeña vinculación nunca la perdí. Luego, explicar cómo se pinta, por ejemplo, el túnel o cómo se llega a un proyecto así, pues no lo sé ni yo, sinceramente, porque yo pienso que al final, en el mundo en el que yo estoy metido, lo más importante, lo que prima y lo esencial es la pasión por lo que haces. Si eres apasionado, disciplinado y trabajador, te lleva a hacer proyectos como este, que es el más visible, pero yo creo que he hecho todavía proyectos más grandes, más complicados. Lo que pasa es que este es el que más se ve, que al final es lo de siempre, el que más se ve es por el que más te reconocen. Bueno, después ya sabéis, yo soy del Mundo Mejor,
O sea que la prueba de que se puede hacer un gran proyecto saliendo del Mundo Mejor y de sitios tan especiales, pues mira, ahí está, ¿no? Porque yo siempre tengo el recuerdo del Mundo Mejor y de Lo Recho de hace 30, 40 años, ¿no? Que era completamente diferente a esto. Y bueno, esta exposición es un pequeño resumen de mi trayectoria, diríamos, ¿no? Porque son pequeños trabajos que yo les tengo mucho cariño y de hecho la mayoría los guardo para mí y bueno, eso sí que me ha gustado compartirlo con la gente de mi pueblo, ¿no? Esto, por ejemplo, esta serie de dibujos y demás, pues nunca los he expuesto, ¿no? Son cosas que me las guardo y las disfruto en mi casa o las tiene muy poquita gente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, compartirlo con los urrechorras y de Zumárraga también, ¿por qué no? Entonces, pues bueno. Y nada, espero que disfrutéis y bueno, y encantado de volver. O sea, que ¿qué más os voy a decir? Que sea para que ya tenga más relación con el pueblo de aquí para adelante. Nada, muchas gracias a todos. Eskerrik asko.